y a esta hora. El banco le queda a 2 cuadras de la casa, pero igual. ¿No le conté lo que hizo? No, no les conté. ¿O sí? Bueno, después les Creo que cuento. no. No, no les conté, pero no les puedo contar ahora. Vamos a tomar un recreo. Eh, conclusión. La conclusión importante de propiedades entre gradiente, que es un vector definido por las componentes de las derivadas parciales en un punto. Por lo tanto, en un punto tengo un solo vector gradiente, pero infinitas derivadas parciales. No, no, perdón, infinitas derivadas direccionales, pero un solo vector gradiente. Porque si el vector gradiente tiene componentes de derivada en x y en x y en y hay una sola derivada, una en x y una en y, que me forman un solo vector. Pero derivadas direccionales tengo infinitas, porque tengo... Entonces, hay una que es máxima y hay una que es mínima. Y entre el máximo y el mínimo tengo infinitos derivadas, según el ángulo que forme S0 con gradiente. Está claro. Las dos propiedades más importantes que están puestas ahí. La primera, que dice que la derivada de una función z con respecto a S es igual al producto escalar del vector gradiente por el vector unitario S0, de la dirección donde estoy tomando. Esta es la más importante. Relaciono una derivada con un producto escalar de 2 vectores. Pero también me dice otra cosa. Esta es otra importante, porque a mí me interesa saber la derivada máxima en un punto, la pendiente máxima en un punto, como importante. ¿Y a qué es igual la pendiente máxima en un punto? La derivada de z en la dirección S me la da el módulo del gradiente. Eso dice eso. Y la mínima es el módulo con signo negativo. Bien. Pero el gradiente es un vector, cuyo módulo es la derivada máxima, cuyo módulo negativo es la derivada mínima. Y la dirección de la derivada máxima y mínima son las direcciones del vector gradiente. Cuando es aditivo, tengo la máxima. Cuando es sustractivo, tengo la mínima. ¿Cuál le interesa? La máxima. Entonces, el gradiente me marca la dirección de la máxima derivada direccional en un punto. El gradiente marca la dirección de la máxima derivada direccional en un punto. El otro día en Carlos Paz iban subiendo la montaña y me dicen, quiero hacer el máximo esfuerzo. Andá por la máxima pendiente. ¿Y cómo me doy cuenta? Seguí la dirección del gradiente. Para bajar, venía al revés. Bueno, el ejemplo y el punto lo hacemos dentro de 15. ¿Y 20 volvemos? Sí. ¿Y 20 volvemos? ¿Les parece? Dale, Dale, profe. profe, gracias. Sí, porque le veo las caras de como diciendo, che, esto no va más, esto no va más. Vamos a pensar en qué le pasa a la derivada direccional y qué le pasa al gradiente. Lo último que pensamos. En el dibujo, ¿están todos por ahí? A ver, ¿quién anda? Chat. Sí, profe, están todos. Hola, Bien, profe. Acá estamos. Sí, estamos vamos todos. todavía. Bien. La verdad que yo prefiero dar clase y no renegar con... Cada vez que me levanto tengo
un color diferente, ¿no? Entonces prefiero dibujo sencillo, concepto claro. A ver, resulta que tengo una función. ¿Qué quiero hacer? A ver, primero, ¿qué quiero hacer? Quiero relacionar un gradiente con una derivada direccional, pero a su vez el gradiente es tan importante que quiero ver dónde está realmente el gradiente y cuáles son como propiedad de vector el gradiente. Entonces, vamos a pensar en una función z, f de x, y, o sea, en una función superficie, que la función superficie es esa que estoy dibujando ahí. Ese es el z mismo. Ahora, acá está el z igual a f de x. Y después voy a pensar en una curva de nivel. La curva de nivel primero estaba en el plano. Primero la curva de nivel está en el plano. Es como poder, digo, más o menos, si yo tuviera una montaña, es como ver la montaña que tiene diferentes niveles y cuando yo los aplasto a estos niveles, me quedan en un plano y lo que veo son los dibujos de los diferentes niveles desde arriba. Entonces la curva de nivel nace de cortar a la superficie por un plano z igual a k. Entonces lo corto con el plano, lo miro de arriba, lo aplasto y encuentro esta línea, que es la línea de nivel, la curva de nivel. Y la parte esta de aquí arriba me da la superficie de nivel, el z igual a k. Eso lo habíamos visto muy por arriba en la otra clase. No sé si muy por arriba, lo habíamos visto y ahora quería profundizarlo un poco más también para tener una aplicación de la curva de nivel. Entonces, si yo quiero pensar en la curva de nivel, curva, no superficie, sino curva de nivel. Una curva de nivel es una línea. Es una línea que sale de la intersección de mi superficie, f, z igual a f de x, y, con un plano constante k. O sea que es la curva de nivel nace de la intersección de f de x, y k, igual a k. Si lo pongo de esa manera, es una línea que está en el plano. O sea, una parábola puede ser una línea de nivel, digo, un x cuadrado más y cuadrado, x cuadrado más y cuadrado es una línea de nivel, ¿no? Igual acá, es una línea de nivel de un paraboloide. Si yo tenía un paraboloide así vertical y yo lo cortaba, me daban superficies, círculos. Y cada círculo que yo veo, digo, voy a tener una línea de nivel de un paraboloide. Bueno, en realidad, bien. Pero esta superficie que yo encuentro como línea de nivel, la puedo escribir en forma de función implícita. ¿Y por qué en forma de función implícita? Porque tiene una portadora que es K, portadora de función. Es un plano que tiene una función adentro. ¿Cuál es la función que tiene adentro? La función de intersección de esa línea con la superficie, z igual a f de x. Entonces va a ser una función que es un f de x, y, pero y es un r de x, la superficie r de x, igual a una constante. Como es una función implícita, puesta así de esa manera, esto es una función implícita. El k puede ser igual a 0, entonces es una función implícita. La derivada de esto, aplico la regla de la cadena y me queda la derivada de la función con respecto a x. Y la derivada de x con respecto a x, que vale 1 porque es total. La derivada de la función con respecto a y la derivada de y con respecto a x. Y después la derivada de k con respecto a x, que es 0. Por lo tanto, obtengo eso. Mira, dice derivada de f con x por 1 y derivada de y, bien, perfecto. Esta es la derivada de la regla de la cadena de la función de la línea que tengo acá abajo, de la línea de nivel, puesta en el plano x, y. Esto es lo que podemos hablar de una función, ¿no?
Si esta es la derivada implícita, la regla de la cadena aplicada en derivada implícita, voy a despejar la derivada de y con respecto a x. Y la voy a evaluar en el punto P. O sea, la voy a calcular en un punto, P. ¿Y por qué en el punto P? Porque es el punto que a mí me interesa analizar la línea de nivel y el gradiente y ver qué relación hay. Entonces, la derivada de la función y con respecto a x, la función y con respecto a x es esta, la línea de nivel, la curva de nivel. Si pongo como incógnita derivada de y con respecto a x, lo despejo, paso derivada de la función del otro lado con el menos y esto que está multiplicando pasa dividiendo. Y está. Y esta derivada de f con respecto de x, derivada de f con respecto de y, es la pendiente de una recta tangente en el punto P. Claro, porque eso es la derivada. La derivada es la pendiente de una recta tangente en un punto. ¿Y derivada de una recta tangente? ¿De qué recta tangente? De la recta azul, de esta recta. ¿En qué punto? En el punto P. ¿De qué línea? De la línea I. ¿Y qué es la línea I? Una línea que hace la curva de nivel. Por lo tanto, esto que encuentro acá es la pendiente de la curva de nivel en el punto P. Bien. Por otro lado, ahora calculemos el gradiente. Lo habíamos visto como que era una derivada de la función con respecto a x por y más derivada de la función, estoy sacando gradiente, con respecto a y por j. Esto es un vector gradiente. ¿Dónde está el vector gradiente? En el punto P, porque todo esto estaba valuado en P. Bien, ¿cuál es la pendiente del vector gradiente? Era la tangente de phi valuada en el punto P, era la derivada de z con respecto a y, que era b sobre a, porque era un vector, era b sobre a. Era la derivada de z con respecto a y, de z con respecto a x valuada en P. Y esto me da la pendiente de una recta G, que tiene adentro el vector z, o que el vector gradiente z camina por esa recta. Hasta ahí vamos bien. Es la pendiente del vector gradiente, la dirección del vector gradiente. Ahora veo que puedo hacer el producto escalar entre estos dos puntos, dependiente de la recta azul por pendiente de la recta roja, ¿no? Una es tangente, la otra está en la dirección de G, ¿no? La dirección de G. Entonces la derivada con respecto a x por la tangente en el mismo punto P. Y cuando hago este producto, escribo derivada de f con x, derivada de f con y, negativa, y derivada de f con y, derivada de z con x, positiva. Y hago el producto, estas derivadas se me simplifican, derivada de z con y, derivada de z, porque es la misma, porque la función es la misma. Y me da menos 1. Entonces, el producto de dos pendientes me da menos 1. ¿Cuándo el producto de dos pendientes daba menos 1? Cuando esas pendientes, la pendiente de una recta, era igual y opuesta a la pendiente de su recta perpendicular. Entonces, ¿cuándo el producto de dos pendientes da negativo? Menos 1 encima. Cuando esas dos rectas son perpendiculares. Era condición de paralelismo y perpendicularidad. Cuando las dos pendientes son iguales, la recta era paralela. Cuando las dos pendientes son inversas y opuestas, las rectas son inversas y opuestas con el signo. Las dos rectas son perpendiculares entre sí. Está bien. ¿Y qué me dice esto? Que el vector gradiente primero es perpendicular a una recta tangente. El vector gradiente, que va por la línea roja, es perpendicular a una recta, que en este caso es azul, tangente. ¿Tangente a qué? En un punto, a una curva de nivel. Por lo tanto, el vector gradiente es perpendicular a la curva de nivel. En cada punto. Sí, en cada punto. Eso es importantísimo.
El vector gradiente es perpendicular a la curva de nivel en cada punto. Así que si yo tengo una curva de nivel, le trazo el vector gradiente, estoy seguro que eso es, el vector gradiente ese, la dirección del vector gradiente es perpendicular a la tangente a la curva de nivel en ese punto. ¿Eh? Así que cuando me dicen, ¿dónde está el vector gradiente? El vector gradiente es perpendicular a la curva de nivel en ese punto. Tal cual. Bueno, ¿se entendió? ¿No es cierto que, a ver, cuando yo hablo, ¿me entienden? Sí, profe, cuando usted lo dice, sí, es Después más cuando lo fácil. leen les cuesta Y cuando lo leen, se les complica, ¿no? No, yo lo que hago, particularmente yo, es leerlo y después escucharlo a usted y ahí Cae la es más ficha. fácil. Sí. Cae la ficha ahí, ¿no? Sí, Claro, ahí pero cae. está bueno también como repetirlo, repetirlo, repetirlo hasta que te cae realmente, que como que lo puedes visualizar, pero repetirlo e ir leyendo, 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 así hasta que realmente lo entendés, está genial. Sí, y un día, la verdad que esto, aparte de aprender, a mí me gusta la matemática, ¿no? Pero aparte de ir aprendiendo matemática, también le va abriendo la cabeza a otras cosas, ¿no? Le va abriendo la cabeza a otros criterios, porque yo hago hablar las fórmulas, ¿eh? Hago que me están diciendo mucho más cosas de lo que parecen. Y esto está escrito, o sea, el apunte dice lo que yo digo, porque lo leí de ahí a veces, pero hay que interpretar. Bueno, quiero hacer un ejemplo, ya alguien puso un chat. Está bien, sí, y bueno, Prado, la simbología es como aprendimos, esa excusa la digo yo así, aprendimos a hablar castellano con la C, la U, la R, la B y la A que dice curva, en la misma época que aprendimos a hablar en forma matemática, jardín, de 5. Y no, hablamos castellano, pero no hablamos matemática. Bueno, este apunte llega hasta acá, creo que llega hasta acá. Este apunte llega hasta acá. Ahora quiero irme de acá y compartir otra cuestión, porque voy a volver al pizarrón. No era lo que. Voy a volver al pizarrón. Cierro esto porque ustedes ya lo tienen. Este apunte estaba bastante bien, no estaba tan mal, tiene pequeños errores. Y vuelvo al pizarrón. En el pizarrón vamos a hacer una nueva pizarra y vamos a pensar en un ejemplo de esto que estamos hablando. Vamos a pensar que tengo una función z igual 2xy más x cuadrado y cuadrado. Y que en el punto P 1, 1, 2, yo quiero encontrar el vector gradiente en ese punto. Y quiero encontrar la derivada direccional, y es una derivada total la derivada direccional, con respecto a la unión entre este punto P1 y el punto P2. Esa es la dirección, P1, P2. Yo quiero encontrar la derivada direccional de la función z entre P1 y P2. Y el punto P2 es un punto que tiene coordenadas 2, 3. Un punto que tiene coordenadas 2, 3. Bueno, trato de entenderlo graficando un poco esto porque si no se me va a complicar, no lo entiendo. Trazo un eje X, Y. Y en el punto P, que tiene coordenadas 1 en X, 2 en Y, ahí es un punto que si lo elevo está en la función, pero no es la idea de elevarlo, sino trabajar en el plan. Y voy a trabajar el punto
P2, que está en 2, 3, este es el punto P2, está en 2, 3. Y entre la unión de P1 y P2 tengo el vector S, que es el vector donde yo le quiero calcular la derivada direccional en la dirección del vector S, a esta función. Ese es el problema. ¿Se entendió? Entonces, yo tengo que el gradiente Z, es la derivada direccional, es la derivada de Z con respecto a X, valuada en el punto, por Y, más la derivada de Z con respecto a Y, valuada en el punto, por J. Este es el vector gradiente. Bueno, calculémosle la derivada de Z con respecto a X para después encontrar el gradiente. Encontrar el gradiente no tiene nada que ver con calcular la derivada. El gradiente en el punto P1 está ahí y no. Es un vector que está ahí. No importa si lo calculo la derivada o si aplico otra cosa, pero está ahí el vector gradiente. Derivada de la función con respecto a X va a ser la derivada de esto, ¿no? 2i con respecto a X. Más, con respecto a X es 2xy cuadrado, ¿no? El segundo término es 2x exponente por base, el exponente menos 1 por la constante. 2xy cuadrado. Está bien la derivada, ¿no? Derivé bien. Sí, está bien, profe. Acabo de cometer un error. ¿Por qué borré lo que no tenía que borrar? Porque pensé que la goma borraba verde, nada más. X cuadrado. Valuada, ahora tengo que evaluar esto en el punto. Tiene la opción de retroceder igual. Tenés razón, tengo la opción de retroceder. Sí, ahí abajo tengo. Bueno, yo voy a aprender a usar esta tabla. Porque si pienso en que tengo que escribir con el mouse, de cualquier manera no me sale tan fácil. ¿Cuánto vale la derivada de z en x evaluada en 1 y 2? Anda calculando eso. Ya que ahora me vienen a corregir. Tengo ahí la función. Vuelve para atrás. Sonso. ¿Escuché el sonso o me pareció? No, no importa. La derivada con respecto a y ahora es 2x más 2x cuadrado y valuado en 1, 2 también. Y ahí tengo un número, ¿no? También tengo un número. ¿Cuánto valen esos dos? Entonces con eso saco el gradiente de la función. El gradiente como vector será 2 por 1 más 2 por 1, 2, 4. ¿Cuánto da? Esto es 2 por 2, 4. Más acá tengo 2 por 1, 2. 2 por 4, 8 más 2. 4, 10, 12. ¿Cuánto da? ¿Alguien lo va haciendo? 16, ¿no es, profe? No sé. Creo que da 12. 12, a ver. Es 2 por 1, 2. Por 4, 8. Y de este lado tengo 2 por 2, 4. 8 más 4, 12. ¡Ja! No usé la goma, usé el backspace, el retroceso. Mirá vos qué bien. Bueno, y ahora la derivada con respecto a y es 2 por 1, 2. Por 2, 4, más 2, 6. Acá es 6. 6. Entonces, esto es 12i más 6j. 12i más 6j. Suponete que acá sea 12. Y que acá sea 6. Nada que ver, el gradiente está bien acá. Esto es gradiente. Parte de 0, ¿no? No, no parte de 0, perdón, me equivoqué. El gradiente, sí, así como está puesto, está partiendo de 0. En realidad, parte del punto, está en el punto P1, pero como está puesto ahí, está en 0. Gradiente es el vector S, es el vector verde, ¿no?
está puesto acá en el punto 0, 0 por la forma que está dibujado, pero en realidad nace con este mismo vector, pero en el punto P1. Por lo tanto, se iría 12 y se iría 6 desde el punto P1. Desde el punto P1. Pero está bien, ahí lo tengo. Ahora, ya tengo el vector gradiente, muy bien. Es un vector en el punto P1 que tiene estas componentes, 12 a partir del punto P1 y 6 también a partir del punto P1. Ahora quiero calcular la derivada direccional, por lo tanto, lo que quiero hacer yo es, a partir de la definición de la derivada direccional, ¿qué era la derivada direccional? Era la derivada de z en la dirección S, y lo voy a calcular como el producto escalar del vector gradiente. ¿Lo puedo calcular por seno y coseno? Sí, pero bueno, eso es escalar, no me sirve. Por el vector dirección unitaria que une el punto P1 con el punto P2, versor. El vector gradiente lo tengo, es 12i más 6j. Lo que no tengo, después haría las componentes, el producto de componente de coordenada homóloga, pero lo que no tengo es el vector unitario. Pero sí tengo el vector que une el punto P1 con el punto P2. ¿Tengo el vector? No tengo el vector. Tengo la dirección de ese vector que une esos dos puntos. ¿Cómo hago para calcular el vector S? Ese es la diferencia de coordenadas homólogas, ¿no? x2 menos x1 por i más y2 menos i1 por j. ¿Bien? Era la diferencia de coordenada homóloga para encontrar un vector. Sería estas coordenadas. Delta x, por ponerlo de alguna manera, b menos a era en álgebra, y un delta i acá. Entonces era 2 menos 1, 1, 1, por 1 por i más 1 por j. 1 por j. Así que el vector S es 1, 1. Pero yo no sé si el vector S tiene módulo 1. Entonces lo voy a calcular al módulo. Profe, si es P2 menos P1 sería 2. No dije nada. 2 menos 1 y 3 menos 2. Sí. ¿Sí? Bueno, resulta que el vector S tiene módulo raíz cuadrada de las componentes de las coordenadas homólogas. 1, 1 al cuadrado, 1, 1 al cuadrado, igual 1. ¿Me da módulo 1? ¿O no? No. Me da módulo raíz de 2. ¿No? Raíz de 2. Me da módulo raíz de 2. Por lo tanto, el vector S no es un versor, es un vector. Dirección. ¿Cómo hago para que un vector sea versor? Vayan copiando también. ¿Cómo hago para que un vector cualquiera sea versor? Y versor quiere decir que tenga dirección unitaria. Quiere decir que si tiene dirección unitaria, va a valer, el rojito este va a valer SU módulo de SU igual 1. Pero ahora tiene largo raíz de 2. ¿Cómo hago para que tenga largo 1? Si algo tiene largo 10, no me escriban en el chat, si no lo puedo leer yo en chat. Me piden muchas cosas. Sí, es P2 menos P1, muy bien, van haciendo. Si tiene largo 10, ¿cómo hago para que tenga largo 1? Lo divido por 10. Bueno, eso se llamaba normalizar un vector. Ese unitario, versor, era igual a ese vector dividido módulo de S. Ojo, esto es normalizar un vector. Es más importante, es muy importante. Quiere decir que tengo el vector un i más un j y lo divido por el módulo, raíz de 2. Por lo tanto, el versor unitario va a ser un versor que va a ser 1 sobre raíz de 2 i más 1 raíz de 2 j. Ese va a ser el versor unitario de la dirección del punto
P1, P2. ¿Me marca la dirección P1 y P2? Sí, porque sale de ese vector. Pero es versor, porque solamente tiene módulo 1. ¿Y tiene módulo 1? No sé. ¿Cómo hago para saber si tiene módulo 1? Calculo su módulo. ¿A qué era igual el módulo? A la raíz cuadrada de la cuadrado de su componente. Ahí tengo la componente en X, y ahora tengo la componente en Y. ¿Cuánto me da cuando lo elevo al cuadrado? 1/2 más 1/2. ¿Cuánto me da 1/2 más 1/2 raíz cuadrada? 1. Por lo tanto, me doy cuenta perfectamente que tiene módulo 1. Me doy cuenta perfectamente que tiene módulo 1. Entonces ahora tengo el gradiente y también tengo el versor unitario. Los voy a multiplicar. 1 raíz de 2i más 1 sobre raíz de 2j. Y entonces la derivada, digo, continúo esto acá y ustedes lo están haciendo bien, en orden, tal vez más prolijo que yo. La derivada con respecto a la dirección S va a ser 12 raíz de 2 por 6, no, digo más, 6 raíz de 2, porque es el producto de coordenada homóloga, 12 por 1 sobre raíz de 2, 6 por 1 sobre raíz de 2, 18 sobre raíz de 2, que después lo multiplicaré por raíz de 2 y lo dividiré por raíz de 2, pero esto ya es un número que es la derivada de la función z en la dirección S. Es una derivada, una pendiente, la pendiente del ángulo tangente, de la recta tangente en ese punto. ¿Está bien hasta ahí? Profe, ahí encontramos la derivada de la función S. Sí, la derivada de la función S en la dirección del punto que une P1 y P2. Pero esta tangente de este ángulo está en el espacio. Pero acá hay algo más. ¿Qué ángulo hace? Digo, hay algo más para analizar. ¿Qué ángulo hace P1, P2 con respecto al eje X? El vector S, ¿qué ángulo hace? ¿Qué catetos tiene? ¿Cuánto vale un cateto? Delta X vale 1. Delta Y, ¿cuánto vale? ¿También vale 1? Sí, vale 1. ¿Qué ángulo hace un cateto 1, 1? 45. Pero grítelo, 45. Sí. Hace un ángulo de 45. Si yo quiero escribir el vector unitario de 45, escribiría 1 raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. ¿Qué es 1 raíz de 2? Coseno 45 por I más seno 45 J. ¿Está bien? ¿Sí? O sea, el vector unitario sería coseno y seno del ángulo que tengo. El vector unitario. Significa que el vector unitario, si yo tengo una circunferencia trigonométrica, si fuera circunferencia, un ángulo cualquiera tiene un valor de seno y un valor de coseno.
en una circunferencia trigonométrica, que la definición de la circunferencia trigonométrica era radio igual a 1. Si tiene radio igual a 1, el módulo de este ángulo es 1, ¿o no? Sí, profe. Quiere decir que todos los pares ordenados de coseno de alfa por seno de alfa, todos los pares ordenados coseno alfa, seno alfa, son las componentes de un vector que tiene radio igual a 1, o sea que tiene módulo igual a 1, y que me marca la dirección alfa. O sea, por lo tanto, el vector S, que tiene componentes coseno alfa, seno alfa, en la circunferencia trigonométrica, me está dando los versores direcciones de los ángulos alfa. Por ejemplo, si el ángulo fuese 60 grados, ¿cuál es el coseno de 60? ¿0,5? Sí, profe. 0,5. ¿Y el seno de 60? Raíz de 3 sobre 2. 0,866. Sí. Bien. Quiere decir que el coseno y el seno de 60 me están dando un vector. Un vector, el coseno y el seno de 60 me están dando un vector que, si yo escribo para 60 grados, 0,5i más raíz de 3 sobre 2x, j. Esto es un vector unitario que solamente me marca la dirección de 60 grados. Se llama versor 60 grados. En el punto origen 0, 0, ¿cuántos versores tengo? Infinitos. Cada minuto, cada grado, cada segundo me da un versor distinto. Y el versor está dado por los seno y coseno de cada ángulo, en el orden coseno-seno. Primero X, después Y. Ustedes imagínense, ¿no?, que en la secundaria dábamos clase y decíamos, una circunferencia trigonométrica tiene para cada ángulo senos, cosenos, tangente, arcotangente, secante, cosecante, tangente, cosecante. No, pero el par ordenado coseno-seno son las componentes de un versor de dirección de ese ángulo. Entonces la circunferencia trigonométrica no está hablando solamente de que tengo un ángulo y tengo coseno y seno. Cada par, coseno y seno, son las componentes x y de un versor unitario de la dirección de ese ángulo. Mirá vos si en la secundaria me hubieran dicho, no te preocupes, vos con los seno y coseno de cada ángulo sacás el versor unitario de la dirección de ese ángulo. Entonces no es solo una circunferencia que tiene radio 1 y centro 0, 0. Tiene radio 1 a propósito, porque es el versor del módulo del radio. Me da la dirección de todos los ángulos. Me gustaría verle la cara cuando traten de razonar lo que les digo. ¿Van viendo? ¿Van siguiendo la idea? Sí, profe. Profe, Sí. ¿cómo me doy cuenta que el ángulo entre el punto P1 y P2 es 45 grados? Porque tiene cateto 1 y 1. Yo lo preguntaba recién, y como tiene cateto 1 y 1, el triángulo isósceles, el isósceles rectángulo, es de 45 grados. La regla, el cuadro. Hay un único triángulo que, siendo rectángulo, es isósceles. Profe, ¿y cómo me daría cuenta si tiene un ángulo distinto de 45? Ejemplo, 60 o 70, que no sea tan par, que no sea ni 45, ni 90, ni 180. La verdad no importa el ángulo. Lo que vos, cuando calcules los senos y cosenos de esa
pendiente que une los puntos, lo que estoy calculando son los senos y los cosenos del vector que voy a formar para armar el versor. Porque acá lo importante es armar el versor. Claro, perfecto. Gracias. Y después, estos son elementos. Darse cuenta después cómo los voy a aplicar es otro problema. Por eso yo empecé pensando en lo bajo al pizarrón para que vean. ¿Cuál es la derivada direccional? Calculo el gradiente. Calculo el versor unitario. Lo multiplico como producto escalar de dos vectores. Ese valor es la derivada direccional. Y después analicé un poquito más el versor. Para llevarlo al versor pensando que el versor, esto que acababa de escribir, que acababa de agarrar, el versor no es más que el coseno y seno del ángulo. Entonces, cuando uno dos puntos, o cuando tengo un ángulo, el seno y el coseno de sus valores me está dando las componentes de un versor. Para 45, para 60, para 22,32 grados, 6 minutos. Por otro lado, mismo ejercicio. Por otro lado, mismo ejercicio. Quiero saber cuándo la derivada direccional de la función es máxima. O circunfleja, máxima. Si es así, es mínimo. O al revés. Bueno, no importa. Pongámosle máximo. Máximo. Y bueno, no sé cuándo es máxima. A ver. Pero yo sé que es el producto del gradiente, vector gradiente, por la dirección. ¿Qué dirección hace una derivada máxima? La dirección que hace una derivada máxima es la dirección del gradiente. Bien. Entonces pongamos la dirección del gradiente. Gradiente unitario. Perfecto. Entonces cuando yo multiplico la derivada direccional en la dirección S para que sea máxima, tengo que multiplicar al gradiente por una dirección. ¿Y cuál es la dirección? La del gradiente. Esa me da la derivada máxima. ¿Ven? Es cuando el vector S coincide con el vector gradiente. ¿Y cuál es la dirección del vector S? La dirección del gradiente. Pero unitaria. Esto es unitario. Bueno, a ver, el vector gradiente lo tenía por ahí arriba. Era 12 y más 6J. Y ahora, si lo multiplico al vector gradiente unitario, sería 12i más 6j, el vector gradiente. Y a esto lo divido. ¿Por qué lo tengo que dividir para que sea unitario? ¿Cómo hago el vector gradiente unitario? Y para hacer el vector gradiente unitario tengo que tomar al vector, cualquier vector, y lo divido por el módulo. Módulo. Tiene 10 metros y quiero que valga 1, lo divido por 10. Esto es normalizar. Esto es normalizar. Dividir un vector por su módulo. Normalizo cuando divido un vector por su módulo. Entonces, ahora lo divido por el módulo. ¿Cuál es el módulo de un vector? Cada una de las componentes elevado al cuadrado. Eso me da el vector. Pero voy más allá. A ver, multiplico 12i por más 6j por 12i más 6j. Es lo mismo que poner 12i más 6j al cuadrado. Y ahora lo divido por la raíz de 12 al cuadrado más 6 al cuadrado. ¿Y cómo se racionalizaba? Se multiplicaba por 12 cuadrado
más 6 al cuadrado. ¿Eh? El producto escalar. ¿Está bien? El producto escalar. Hay algo que me van a retar ustedes ahora. Porque no lo vieron. Yo el cuadrado ese lo puse mal porque es el cuadrado de un vector. Como producto escalar, el cuadrado de un vector no se calcula como yo lo escribí, porque yo lo iba a calcular bien, pero ustedes se pueden confundir. Entonces, lo borro. Y el cuadrado lo pongo donde va. ¿Cómo es el producto escalar entre dos vectores? Es el producto de las coordenadas homólogas. 12 por 12, 12 al cuadrado, y desaparece el i. Porque ya estoy resolviendo el cuadrado. Estoy resolviendo el producto escalar. Y después, 6 por 6, 6 cuadrado. Ahora, yo acá estaba racionalizando, vuelvo a la racionalización. Estoy dividiendo 12 al cuadrado más 6 al cuadrado. Bien. 12 al cuadrado más 6 al cuadrado raíz, 12 al cuadrado más 6 al cuadrado raíz. Esto como denominador me queda 12 al cuadrado más 6 al cuadrado. La raíz por la raíz me queda, simplifico, ¿no? Arriba me queda 12 al cuadrado más 6 al cuadrado por raíz de 12 al cuadrado más 6 al cuadrado. 12 al cuadrado más 6 al cuadrado dividido 12 al cuadrado más 6 al cuadrado se me va. Y me queda de este lado 12 al cuadrado más 6 al cuadrado. Que no sé cuánto es. A ver, 36 más 144. Raíz cuadrada 6 de por raíz cuadrada de 5. ¿Cuánto? 6 por raíz cuadrada de 5. Bueno. ¿Y cómo relaciono el 6 con raíz cuadrada de 5 con el gradiente? ¿Qué es 6 raíz de 5 del gradiente? ¿Qué es eso? ¿Es la Un montón de derivada números. direccional máxima o no? Está bien. ¿Y qué es? ¿El módulo? ¿Qué es el gradiente de ¿Todo eso? el módulo? El módulo, Esto dije es yo. el módulo del gradiente. Sí. Entonces, ¿qué me dice eso? Lo escribo acá abajo. Escribo acá abajo todo lo que yo quiero analizar ahora. Y en rojo. La derivada, porque estoy repitiendo lo de arriba. La derivada con respecto a la dirección S máxima de la función Z es igual al producto del gradiente por un vector unitario de dirección. Pero para que sea máximo, el vector unitario de dirección es la dirección del gradiente. O sea que es el vector unitario que me marca solo la dirección del gradiente. ¿Está bien? ¿Y esto a qué es igual? Me dijeron acá. Al módulo del gradiente. Por lo tanto, la derivada direccional máxima en un punto es igual al módulo del gradiente. ¿Y qué dirección tiene? ¿Qué dirección tiene? 6 raíz cuadrada de 5. La del módulo unitario, del gradiente. Vamos de vuelta. Tiene un valor que vale 6 raíz de 25, que es el módulo del gradiente. Y tiene una dirección. ¿Cuál es la dirección? ¿Qué dice ahí? El Tiene vector la unitario del gradiente. Tiene la dirección del gradiente. ¿Sí? Fíjate qué importante que es el gradiente. Su módulo me da la pendiente máxima, la derivada direccional máxima. Su módulo. Aquí está. El módulo me da la derivada direccional máxima. Y el gradiente, su dirección, me da cuál es la dirección de la derivada máxima. Así que, como importancia de gradiente,
me da dos cosas importantes. Me dice, ¿cuál es la dirección de la máxima pendiente de una función en un punto? ¿Y cuál es su valor? Que son dos cosas distintas, ¿no? ¿Se entiende? Por ahí va, ¿eh? Así que, como importante, ¿no? Primero, la derivada direccional es el producto de un vector gradiente por una dirección unitaria, vector también, producto escalar. Si quiero saber la máxima derivada, hago el producto de ese vector gradiente por la dirección del gradiente, porque el gradiente me da la dirección de la máxima derivada. Pero no solo eso, el gradiente me da el valor de la máxima derivada, que es su módulo. Claro, profe, nos da la dirección, o sea, el par ordenado y el módulo, ¿así? La dirección es un vector unitario. Sí. Y también me da, la dirección es un vector unitario. Y su módulo es Claro, la nos da el pendiente. módulo también. Ah, sí. Está bien, listo. Bueno, hemos visto mucho hoy, ¿no? ¿Vamos un ratito más? ¿Copiaron esto? ¿Copiaron? ¿Iban copiando mientras lo íbamos haciendo? Sí, yo Bueno. copié, profe. ¿Y los demás? Son 23. Y yo 24 en el curso. ¿Los copiaron? Me ponen en el chat. Sí, ¿sabe lo que es abrir el chat cuando tengo abierto 25 cosas? Eso es complicado. Sí y no, y se habla. Bueno, ¿casi pensaron hoy o les costó pensar también? ¿Eh? Bueno. Uy, ¿qué hice? Corté. Ah, qué loco. Bueno, aflojamos acá. Pero tenemos que ir tomando un poco más de ritmo para ver un poco más de temas. Vamos bien, no digo que no, pero vamos a ver si mecanizamos un poquito más. Una vueltita más me gustaría dar, una vueltita más. Así que si copiaron está bien, piensen, ya tienen elementos. Esto no lo habían visto en el práctico el lunes, ¿no? No. No, profe, lo vemos el lunes. No, no habíamos visto. Vimos hasta derivadas de implícito. Esto Implícito. sirve para calcular los puntos de ensilladura, también algo así, ¿puede ser? Todo, sí, sí. Sí, cuando veamos máximo y mínimo, trabajamos sobre gradientes, sí. Porque claro, vemos esto y después ya tenemos el parcial también. Ven esto, ven máximo y mínimo, que tienen el parcial. Sí, así. Sí. Bueno, chicos, nos vemos en la próxima clase con lo que venga, con lo que aspecte. Nos vemos. Listo, profe, nos vemos. Chao, Descansa. profe.